Creo que a mucha gente le gustan las películas de artes marciales chinas. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué algunas personas dicen Kung Fu, mientras otras dicen las artes marciales? ¿Acaso significa exactamente lo mismo? Estoy seguro de que muchos de ustedes se han hecho esta pregunta alguna vez. Es una duda bastante común. Así que en este video vamos a explorar qué representan realmente estas dos palabras y si efectivamente se refiere a la misma idea. Wushu, el código del guerrero y la técnica del espacio. Para entender la diferencia, primero tenemos que ver las palabras chinas. Wushu es el término nativo, oficial y original en el idioma chino para referirse de forma general a lo que en Occidente solemos llamar artes marciales. Si analizamos el ideograma Wu, descubrimos una paradoja hermosa. En su forma más antigua, está compuesto por dos partes, que significa alabarda o arma, y zhi, que significa detener o parar. El libro clásico crónico de Zuozhuan lo definió hace más de 2000 años con una frase célebre: detener el uso de las armas es la verdadera marcialidad. La filosofía original de la guerra en China no era la conquista brutal, sino la capacidad de neutralizar la violencia para restablecer la paz. Sin embargo, en el día a día del campo de batalla, esto requería un método crudo. Ahí es donde entra el segundo carácter, Shu, que se traduce como técnica, método o sistema. Por lo tanto, Wushu es literalmente un sistema técnico orientado, en su origen, a la contención de la violencia. A lo largo de la tradición china, el Wushu puede entenderse como un sistema técnico del cuerpo. No es solo un conjunto de movimientos, sino una forma estructurada de práctica basada en reglas, secuencias y repetición. En su sentido más amplio, el Wushu implica tres características fundamentales. Primero, la codificación del movimiento en formas reconocibles. Segundo, la transmisión de esos movimientos a través del aprendizaje y la práctica constante. Y tercero, la posibilidad de evaluar y perfeccionar la ejecución dentro de un marco técnico. Si una persona entrena en un entorno tradicional o moderno, aprende secuencias, repite patrones y ajusta su técnica para mejorar la precisión de sus movimientos, está trabajando dentro de este sistema. En este sentido, el Wushu no depende de una época concreta ni de un único formato moderno. Es una manera de organizar el conocimiento corporal en forma de técnica. Pero esta definición sigue siendo incompleta si intentamos entender todo lo que la palabra implica en la cultura china. Y es precisamente aquí donde aparece un segundo concepto, que ya no pertenece al mismo nivel de definición.
Kung Fu, una palabra mucho más amplia de lo que parece. Si Wushu nos habla de una técnica corporal organizada, Kung Fu nos lleva a una pregunta completamente distinta. No nos pregunta qué hacemos, nos pregunta cuánto tiempo, cuánta energía y cuánta dedicación hemos invertido en hacerlo. Aquí aparece un detalle que suele sorprender a muchos estudiantes de chino. La palabra Kung Fu, tal como la conocemos hoy, estuvo históricamente relacionada con otra escritura, Kung Fu. Y durante mucho tiempo, cuando los chinos hablan de Kung Fu, no estaba hablando necesariamente de artes marciales. En muchos contextos, la palabra significa simplemente tiempo. Por ejemplo, mei Kung Fu, no tengo tiempo, pero poco a poco el significado comenzó a ampliarse. Kung Fu ya no era solamente el tiempo disponible, también era el tiempo y la energía invertidos en una tarea. Por eso, en chino todavía se puede decir, 这件事很费功夫. Esta tarea requiere mucho tiempo y esfuerzo. ¿Y cuántos años de dedicación producen una habilidad extraordinaria? La palabra vuelve a cambiar de nivel. Ya no habla del tiempo invertido, habla del resultado de ese tiempo. Por eso, los chinos pueden decir, 他的书法很有功夫. Su caligrafía tiene mucha profundidad y dominio técnico. Aquí, Kung Fu ya significa maestría, nivel, pericia. Con el paso del tiempo, Kung Fu comenzó a utilizarse cada vez más para referirse a la habilidad adquirida mediante años de práctica, especialmente dentro del ámbito marcial. Y es así como apareció el significado que hoy resulta más familiar para el público internacional. Kung Fu como habilidad marcial. Pero este es solo uno de los significados de la palabra, porque incluso hoy un chef puede tener Kung Fu. Un calígrafo puede tener Kung Fu. Un artesano puede tener Kung Fu. Y un practicante de artes marciales también puede tener Kung Fu. En todos los casos, la lógica es la misma. Tiempo, esfuerzo, práctica y una capacidad que termina formando parte de la persona. ¿Por qué alguien puede practicar Wushu y aún así no tener Kung Fu? Llegados a este punto, aparece una idea muy china. Una persona puede practicar Wushu y aún así no necesariamente tener Kung Fu. A primera vista, esta afirmación parece contradictoria, pero en realidad refleja la diferencia fundamental entre ambos conceptos. Wushu describe una disciplina, un sistema de técnicas y métodos de entrenamiento. Kung Fu describe el nivel de dominio que surge tras años de dedicación, práctica y experiencia acumulada. Por eso, no pertenecen exactamente al mismo nivel de definición. Una persona puede memorizar movimientos, puede ejecutar una secuencia correctamente, puede conocer técnicas y estilos. Todo eso pertenece al ámbito de Wushu.
Pero cuando los movimientos dejan de ser algo aprendido desde fuera y comienzan a formar parte del cuerpo de manera natural, los chinos suelen decir que esa persona tiene Kung Fu. Por eso, en la tradición marcial china, la pregunta importante no siempre era ¿qué estilo practicas? 你练的是什么拳? Sino ¿tiene verdadero Kung Fu? 你有真功夫吗? Porque el foco ya no estaba únicamente en el sistema, estaba en la profundidad alcanzada después de años de práctica. Como dice un dicho popular entre practicantes, 招式易学，真功难成. Los movimientos son fáciles de aprender, pero la verdadera maestría es difícil de alcanzar. Más allá de si uno está de acuerdo o no con esta idea, la frase revela una manera muy particular de entender el aprendizaje. Lo importante no era solamente aprender una técnica, lo importante era aquello en lo que uno se convertía durante el proceso. Entonces, ¿cuándo usamos Wushu? ¿Y cuándo usamos Kung Fu? Ahora sí podemos responder la pregunta práctica. Porque, aunque ambos términos puedan coincidir en algunos contextos, no significa exactamente lo mismo. Si hablamos de las artes marciales chinas como disciplina o sistema técnico, normalmente utilizamos Wushu. Por ejemplo, 我学习武术. Estudios artes marciales. Aquí, la palabra adecuada es Wushu, porque estamos hablando de una disciplina concreta. Si hablamos de la habilidad o el nivel alcanzado por una persona, suele aparecer Kung Fu. Por ejemplo, 他的功夫很好. Su nivel es muy alto. Aquí no estamos hablando de un sistema. Estamos hablando del dominio que una persona ha desarrollado. Pero en el lenguaje cotidiano, la palabra Kung Fu también puede utilizarse para referirse a las artes marciales de manera general. Por ejemplo, 我在少林寺学功夫. Estoy aprendiendo Kung Fu en el templo Shaolin. 他是功夫演员. Es un actor de Kung Fu. En estos casos, Kung Fu funciona como una forma coloquial de referirse a las artes marciales chinas. Y aquí aparece un detalle interesante. Si decimos 这件事很费功夫, nadie pensará en artes marciales. La frase simplemente significa esta tarea requiere mucho tiempo y esfuerzo. Es decir, la palabra Kung Fu conserva significados que van mucho más allá del mundo marcial. Por eso, podemos resumir la diferencia de la siguiente manera. Wushu se refiere siempre a las artes marciales. Kung Fu puede referirse a las artes marciales, pero no siempre lo hace. Y entonces, surge la última pregunta. ¿Por qué en muchos países la gente dice Kung Fu cuando en realidad está hablando de Wushu? La respuesta es principalmente histórica. Durante el siglo XX, figuras como Bruce Lee, Jackie Chan y Jet Li llevaron la palabra Kung Fu a millones de espectadores en todo el mundo. Fue ese término y no Wushu el que quedó asociado en la imaginación internacional con las artes marciales chinas.
Por eso, hoy, en español, en inglés y en muchos otros idiomas, Kung Fu funciona como una etiqueta cultural. Mientras tanto, dentro del chino, las diferencias entre Kung Fu y Wushu siguen siendo mucho más precisas. Ahora, podemos volver a la pregunta con la que comenzamos este video. ¿Son lo mismo Kung Fu y Wushu? La respuesta es no, pero tampoco son conceptos opuestos. Wushu nos habla de una disciplina. Kung Fu nos habla del tiempo, del esfuerzo y de la profundidad que una persona alcanza dentro de cualquier disciplina. Uno describe un sistema, el otro describe una transformación. Y quizá esa sea una de las ideas más interesantes que nos deja la lengua china. Porque cuando los chinos hablan de Kung Fu, muchas veces no están pensando únicamente en las artes marciales. Están hablando de paciencia, de constancia, de dedicación, de la capacidad de convertir años de práctica en una habilidad que ya forma parte de uno mismo. Por eso, mucho más allá de los puños y las patadas, todos podemos cultivar algún tipo de Kung Fu. Un músico puede tener Kung Fu. Un cocinero puede tener Kung Fu. Un maestro puede tener Kung Fu. Un artesano puede tener Kung Fu. Y un practicante de Wushu también puede tener Kung Fu. Quizá por eso esta palabra ha sobrevivido durante siglos, porque no describe solamente una habilidad, describe una relación con el tiempo, una manera de crecer, una forma de construir algo valioso poco a poco. Y tal vez esa sea la razón por la que, incluso hoy, la palabra Kung Fu sigue teniendo algo profundamente inspirador. Gracias por acompañarme en este viaje por la lengua y la cultura china. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo los secretos que esconden los caracteres, las palabras y las ideas que han dado forma a la civilización china, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.